Bienvenidos jóvenes. Siéntanse abrazados y bienvenidos a esta clase de escuela dominical de ese domingo 6 de septiembre. En esta ocasión la hermana Adriana Pavón y una servidora les hablaremos sobre el libro de Helaman. Y en esta ocasión voy a empezar a hablarles sobre lo que es la roca de nuestro Redentor. En el libro de Mormón se registran muchos los triunfos como las tragedias que hubo entre los nefitas y los lamanitas. Y el libro de Helaman comienza así. Y he aquí, aconteció que al principiar el año 40 del gobierno de jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a surgir una grave dificultad entre el pueblo nefita. Como vemos, se registran muchas dificultades a lo largo de este libro. En él se lee acerca de intrigas políticas, banda de ladrones, el rechazo a los profetas, el orgullo e incredulidad por toda la tierra. Pero también hallamos ejemplos de cómo Nefi, Lehi y la parte más humilde del pueblo, ellos también, aparte de sufrir todo eso, logran sobrevivir y también prosperan espiritualmente. Esto lo vemos en Helaman 3:34. Y dice así: y se ensalzaron en el orgullo, al grado de perseguir a muchos de sus hermanos. Y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. Aún así, aparte de haber sufrido tanta persecución, también dice que ellos progresaron y lo hicieron espiritualmente. Así que de esa manera, como ellos lo hicieron, de permanecer firmes en su fe, fue porque permanecía, aunque fuera la tormenta, así como dice en las escrituras, que el diablo lanzaba a ellos furiosas tormentas y los azotaba, pues ellos tenían edificadas sus vidas sobre la roca que es nuestro Redentor, y nuestro Redentor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y nuestro fundamento. Y esto lo dice en el libro de Helaman 5:12. Y dice así: y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, no tenga poder para arrastrarnos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Como podemos ver, está hablándonos aquí de que Jesucristo es nuestro fundamento y que no caeremos si edificamos sobre él nuestra fe. También en el libro se nos habla sobre lo que es el orgullo, el ciclo del orgullo, que el orgullo nos separa del espíritu y de la fortaleza del Señor. En el libro de Helaman del 1 al 6 y a lo largo de todo el libro de Mormón se nos muestra un patrón o un ciclo de la conducta de los nefitas. Cuando los nefitas andan en rectitud, pues Dios los bendice y ellos son prósperos. Después de un tiempo, ellos se vuelven orgullosos e inicuos y toman decisiones que los conducen a la destrucción y el sufrimiento. Entonces son humillados e inspirados a arrepentirse y Dios los bendice nuevamente. A este patrón se le llama el ciclo del orgullo. Ahorita voy a hacer 2 preguntas y van a tener sus escrituras para que nos hagan favor de pensarlas, de meditarlas. Y le vamos a pedir a Rafa, a nuestro nuevo hermanito en hombres jóvenes, Rafael Yáñez de Anda, que nos pueda dar las respuestas.
La primera pregunta es, ¿qué evidencias de orgullo se perciben entre los nefitas? La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias de la humildad y el arrepentimiento? ¿Qué evidencias de orgullo encuentras entre los nefitas en el libro de Elamán? Las evidencias del orgullo entre los nefitas fue por razón de sus inmensas riquezas, burlándose de lo que no tenían, de lo que era sagrado y negando el espíritu de profecía. ¿Cuáles son algunas consecuencias de la humildad y el arrepentimiento? A medida que los nefitas se arrepentían nuevamente comenzaban a prosperar, hasta que lograron recuperar la mitad de sus pertenencias y la mitad de sus tierras. Bueno, ya Rafael nos ha dado las respuestas y les damos las gracias porque pues sí, él respondió bien conforme a las escrituras que dimos, él las respondió y es cierto lo que él dice. Siempre que vemos, el orgullo nos va a traer sufrimiento y la humildad siempre nos va a traer la aprobación de Dios. Ahorita me estoy acordando del himno 132, de cuando eran niños, cuando participaban en la primaria, y es el sabio y el imprudente. Antes lo veíamos como una historieta, algo divertido, pero ahora sabemos, si vemos la imagen, que si edificamos nuestra fe en Cristo, que es nuestra roca, así vengan tormentas, el mar sea furioso, nunca se va a derribar nuestra fe, porque nuestro fundamento es Jesucristo. Mas, sin embargo, si nuestra fe es débil, no la reforzamos y construimos esa fe en algo superficial, cualquier tormenta, por pequeña que sea, va a derribarnos. Ahora vamos a ver que nuestro Padre Celestial nos dice que al entregar nuestro corazón a Dios, podemos santificarnos. Al final dice que muchas personas se volvieron orgullosas, mientras que otras se volvían más fuertes en su humildad, hasta la purificación y la santificación de sus corazones. En la guía de las Escrituras se define santificación como el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. Dios no nos pide más que obedecer, y cuando obedecemos es la entrega a Dios de nuestro corazón, y Él es todo lo único que nos pide. Ahora veamos si mi fe se fortalece a causa de la grandeza de las evidencias que hemos recibido. El elder Jeffrey R. Holland dijo en una ocasión a las personas que se debaten en su fe, les dijo: ustedes tienen más fe de la que se imaginan debido a lo que el libro de Mormón llama la grandeza de las evidencias. Y eso lo dice en Elamán 5:50. Esas evidencias todas las hemos visto, las hemos leído y las hemos sentido en el libro de Mormón, al leerlo en los antiguos profetas, en la Biblia, y también con nuestros profetas modernos, de José Smith hasta nuestro presidente Russell M. Nelson. Ahora, también el libro de Mormón nos invita a acordarnos de nuestro Señor. El padre de Nefi, Elamán, había exhortado a sus hijos a recordar. Él deseaba que ellos recordaran a sus antepasados, que recordaran las palabras de los profetas, y por encima de todo, que recordaran a nuestro Redentor, el cual es Cristo. Evidentemente Nefi lo recordó, porque ese fue el mensaje que él declaró infatigablemente durante su ministerio. Él siempre habló de Dios y nunca lo olvidó. Al contrario, siempre pedía a todos los demás que se acordaran del Señor. Debemos de saber que los profetas revelan la voluntad del Señor.
ya desde los profetas antiguos hasta los profetas modernos. A lo largo del libro de Mormón se describe a muchos profetas, pero en el libro de Lamán, de los capítulos 7 al 11, especialmente dice que dónde debemos de aprender lo que es un profeta, lo que hace y cómo hemos de recibir sus palabras. A medida que leamos, lo sabremos. Los profetas siempre van a hablarnos de lo que Dios nos quiere para nosotros. Lo podemos ver en el Amán 7:29, donde dice: He aquí, no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas he aquí, sé que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto, testifico que sucederán. Ahí vemos que Nefi nos está diciendo que él las recibe por parte del Señor y por eso sabe que van a suceder. En Elaman 9:36 nos dice: y luego os dirá que yo, Nefi, no sé nada concerniente al asunto a menos que me haya sido dado por el poder de Dios, y entonces sabréis que soy un hombre honrado y que soy enviado de Dios a vosotros. Como podemos ver, los profetas siempre nos van a hablar sobre lo que el Padre Celestial quiere de nosotros, que hagamos, que entreguemos nuestro corazón a Él, que sea puro, que nos acordemos del Señor, que edifiquemos sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y si se puede, que nosotros evitemos ese círculo del orgullo, que siempre podamos ser humildes, que podamos arrepentirnos y que podamos prosperar y andar en rectitud. Jóvenes, esta es mi participación. Yo sé que todo esto es verdadero y vamos a darle la palabra a la hermana Adriana. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, hermana Tere, por esta parte de la lección, y agradecemos también al hermano Rafael por su participación. Vamos a ver ahora que en el capítulo 10 del libro de Lamán nos muestra un modelo en cuanto a la revelación, cómo es por medio de la meditación que podemos llegar a obtener esa revelación. Meditar es pensar detenidamente o reflexionar sobre algo, y la revelación es la comunicación que Dios tiene con sus hijos. Esta puede llegar de diferentes maneras. En las escrituras vemos que pueden ser por medio de visiones, sueños, incluso la visita de ángeles. Y vemos que de esta manera es como se ha restaurado el Evangelio en estos últimos días. Sin embargo, para cada uno de nosotros, generalmente esa revelación viene por medio de la influencia del Espíritu Santo. No necesariamente tenemos una visión o una manifestación divina, pero puede ser igual de fuerte, penetrante, que puede confirmarnos algunas verdades, puede consolarnos o puede fortalecernos en momentos de necesidad. El profeta Samuel, en el capítulo del 13 al capítulo 16, nos advierte sobre la destrucción del pueblo de Nefi debido a sus iniquidades. También los llama al arrepentimiento y anuncia las señales del nacimiento del Salvador. Me gustaría que pudiéramos pensar en los profetas actuales, videntes y reveladores que escuchamos en las conferencias cada 6 meses, y pudiéramos pensar en alguna ocasión en la que hemos puesto a prueba sus palabras, sus consejos o advertencias, y que hemos visto las bendiciones de ello en nuestra vida. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una jovencita del barrio, Caro Contreras. Ella nos va a compartir acerca del profeta actual y qué impresiones ha tenido ella en esta última conferencia. Hola, buenas tardes, soy Carolina Contreras y agradezco la oportunidad del obispado para poder dejarme dar un poco de mi testimonio. Y pues quiero empezar desde que nuestro actual profeta empezó diciendo
en esta conferencia algunas palabras que decía: yo sabía que esta conferencia iba a ser muy diferente a las demás, iba a ser extraordinaria, inolvidable, porque en la conferencia anterior había dicho eso. Y pues fue así, ya que estamos en esta pandemia y pues nadie pudo asistir a la conferencia. Yo siento que es muy, en el momento en que lo hice, te hace sentir como, o sea, no sé, en el momento yo me quedé así, o sea, muy sorprendida, en shock, porque nuestro profeta recibe revelación y pues es y fue muy impactante, ya que te das cuenta de, o sea, de lo poderoso que es nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Y pues nosotros lo que debemos hacer es confiar en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo, hacer caso a nuestros profetas, seguir los mandamientos, y así todo se va a poder arreglar pronto, porque a lo mejor para nosotros esto ahorita está fuera de control, no lo podemos controlar en nada, pero nuestro Padre Celestial sí. Y a lo mejor nosotros no sabemos qué hacer, pero para él todo está bajo control y él sabe lo que está haciendo. Y si recibimos estas pruebas grandes es porque somos lo suficientemente fuertes para superarlas. Y estas cosas se las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Carolina, por compartirnos tu testimonio. A continuación tengo 2 videos y con esto terminaríamos prácticamente la clase. Uno de ellos es sobre el tiempo en el que estaba viviendo Nefi, todo lo que nos comentaba la hermana Tere y cómo la oración que él hizo pudo tener un efecto sobre las personas que le rodearon. El siguiente video habla acerca de la oración precisamente y con esto daríamos una conclusión al final. Aconteció que en el año 69 del gobierno de los jueces sobre los nefitas, Nefi, el hijo de Elamán, volvió de la tierra del norte a la tierra de Zarahemla, porque había ido entre ellos, y ellos rechazaron todas sus palabras, de modo que no pudo permanecer, y volvió a su país natal. Y el corazón de Nefi se llenó de angustia por la iniquidad de esa gente de Zarahemla. Y Nefi, al ver al pueblo en un estado de tan terrible iniquidad, y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, condenando a los justos por motivo de su rectitud, dejando impunes al culpable y al malvado por causa de su dinero. Y además de esto, siendo sostenidos en sus puestos a la cabeza del gobierno para regir y obrar según su voluntad, a fin de obtener riquezas y la gloria del mundo, y para más fácilmente robar y matar y obrar según sus propios deseos. Y he aquí, esto aconteció en una torre que se hallaba en el jardín de Nefi, que estaba cerca del camino que conducía al mercado principal que había en la ciudad de Zarahemla. Así que Nefi se había arrodillado en la torre. Y sucedió que pasaron ciertos hombres por allí, y vieron a Nefi en la torre mientras derramaba su alma a Dios. Y corrieron y dijeron al pueblo lo que habían visto. Y vino la gente en multitudes para conocer la causa de tanta lamentación por las maldades del pueblo. Y cuando se levantó Nefi,
vio las multitudes de personas que se habían reunido. He aquí. ¿Por qué razón os habéis congregado? ¿Para que os hable de vuestras iniquidades? ¿Cómo pudisteis olvidar a vuestro Dios el mismo día en que os ha liberado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres. Sí, y para adquirir oro y plata. Porque si no os arrepentís, he aquí esta gran ciudad y todas esas grandes ciudades que están alrededor os serán quitadas por causa de ese orgullo que habéis dejado entrar en vuestros corazones. ¿Por qué no prendemos a este hombre y lo llevamos para que sea condenado por el delito que ha cometido? ¿Por qué permitir que este hombre nos injurie? Está condenando a todo el pueblo a la destrucción. Y también dice que estas grandes ciudades nuestras no serán arrebatadas. Sabemos que eso es imposible. He aquí. Somos poderosos y nuestras ciudades son grandes. Por tanto, nuestros enemigos no pueden tener dominio sobre nosotros. No, no. Dejad a este hombre en paz, porque es un hombre bueno. Y las cosas que él dice ciertamente acontecerán, a menos que nos arrepintamos. Todos esos castigos caerán sobre nosotros, porque sabemos que nos ha testificado con acierto, tocante a nuestras iniquidades. Y he aquí, son muchas. Si no hubiese sido profeta, no habría podido testificar concerniente a esas cosas. Al amanecer, suplicaste por la gracia y amparo este día en tu oración. Pensaste al enfurecer.
Bueno, jóvenes, esta es la clase que hemos preparado en esta ocasión para ustedes. Como pregunta final quedaría entonces, ¿derramamos nosotros nuestra alma al Señor? Y esperamos que puedan tener una buena semana, que puedan seguir leyendo sus asignaciones, porque próximamente cambiaremos la manera en que damos estas clases para ustedes y esperamos que todos puedan participar. Gracias.